Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos con el señor de acá, este señor de aquí, el minero, pero en Arena 7. Sí, en Arena 7, señores. Ya tenemos también mazos con Mega Caballero para Arena 7. En verdad tenemos mazos para Arena 7 sin legendarias, con legendarias, con Mega Caballero, con minero. Estamos trabajando en eso. Pronto se viene también con princesa, y si tienes alguna petición más me la puedes dejar en los comentarios. Pero bueno, vamos a probarlo como siempre, como en otros videos, porque también tenemos mazos con minero para Arena 4, 5, 6. Ahora viene la 7, pronto vendrá la 8, y así con cada legendaria haremos mazos para las arenas donde estén. Pero bueno, el día de hoy estamos acá con el minerito en Arena 7. Como siempre lo vamos a probar en desafío, probando los mazos de estas arenas en desafíos para que vean cómo funcionan. Y además de eso, como siempre les recuerdo que todos los mazos van a estar en nuestro canal de Discord, que está en la descripción. Pero bueno, pasamos acá con el primer mazo y no me venga alguien a decirme que estos mazos no funcionan, que no sirven, que son inventados por mí. Porque, señoras y señores, este mazo es simplemente una variación de este mazo sin dragón eléctrico, porque no se consigue en Arena 7 y es como mosquetera. Y este mazo me ha ayudado a estar en 6.671 copas. Así que hay que practicarlo, muchachos, porque sirve para Arena 7. Créanme, créanme, no me pongan tóxico, porque me encontrarán, los quiero. Pero bueno, entonces acá estamos en desafío tranquilito para probar el mazo y ver qué tal. Masito aquí, chill. Gigante doble príncipe, esto es un clásico de toda la vida. Gigante, bello, hermoso. Además de eso, el príncipe oscuro y el príncipe. Como estás recién en Arena 7 y posiblemente no tengas ninguna de estas dos, puedes poner en vez del príncipe oscuro una valquiria y en vez del príncipe un mini P.K. y todo va a ir bien. Entonces, además de eso, mosquetera va muy bien. Obviamente, si tienes el mago eléctrico o el dragón eléctrico, úsalos. Ponlo acá por la mosquetera, va a ir mucho mejor. Además de eso, mega esbirro, bola de fuego, zap y el señor minero. Entonces, panitas, señores, señoras y señores, como siempre les recuerdo que pueden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like. Hablé demasiado rápido y sé que no me entendieron, así que solamente suscríbanse. Pero bueno, ¿cómo usamos este mazo? Este mazo es bastante sencillo. La idea es atacar con ambos príncipes y que los tanquee el minero o el gigante. Voy a hacer un push bastante grande. Vamos a poner un minerito acá. A mí me gusta empezar así también. Ya gastamos el zap para ciclar. El rival mago eléctrico, bastante sospechoso ese mago eléctrico. Me esbirro desde aquí atrás. Vamos a ver qué nos traen. Ok, vean esto. Para defender eso puedes usar esto así. Porque el príncipe oscuro con su primer escudo absorbe el ataque del chispita. Mientras no tengas mago eléctrico, esa es una muy buena opción. Entonces, aquí el príncipe oscuro, bien, pegó, buenísimo. Aquí metemos un zap y todo está arreglado. Ajá, entonces, tiene chispitas, es verdad, el zap por el mazo que tenemos. Nosotros deberíamos guardarlo, el zap. Pero, por los momentos, señoras y señores, lo que vamos a hacer es... Oh, esa no me la esperaba. La verdad esperaba que la muerte de mi príncipe fuera rápida, la verdad. Pero bueno, salió bastante bien. Bueno, ahorita... siempre traten de tener el zap en ciclo con el ciclo del chispita. Es decir, si él tiene en la mano el chispita como lo tiene ahorita. Porque por ejemplo, si yo lo pongo a mi gigante, él me va a sacar un chispita desde atrás. Entonces, lo otro, el príncipe oscuro, muy importante para defender. Ese chispita es bastante raro. Y si no le ponen nada en medio, mira, nosotros aquí con esto lo vamos a defender bastante bien. Metemos un zap. Estamos listos. Vean, así se defiende todo tranquilamente. Metemos acá el gigante. Ya defendimos muy bien con la mosquetera. Y... ok, yo voy a meter un minero acá. Saben que el minero me parece muy... aquí él está usando muy mal a la reina arquera, la verdad. Lo está usando bastante mal. Ok, mega caballero. El mega caballero se lo pueden comer entre los dos príncipes. Mueren, quiero que lo sepan. Metemos un zap. Bien, y ya, eso está muerto. Eso está muerto. Metemos un gigante acá. Tanqueamos ese príncipe. Molestamos al rival. Este mazo es mucho también de presionar. Ese chispita es malo. Y metemos una mosquetera acá. Uy, miren ese daño. Miren ese daño. Y metemos el minerito aquí. Yo creo que sí me da tiempo de meter un zap acá. ¡Boom! Y le vamos a hacer las 3 coronas porque yo quiero... es que usar este mazo es una maravilla. Es una maravilla, papá.
muy buena partida que tuvimos aquí. Y ahora pasemos con el segundo mazo. Y bueno, señoras y señores, les recuerdo que los mazos siempre van a estar en el canal de Discord. Abajo está en la descripción el link donde podrán unirse tranquilamente a ese servidor hermoso de Discord y podrán copiar los mazos una vez en su Clash Royale. Pero bueno, tenemos acá un segundo mazo de Minero Mega Caballero, que si ya vieron el video de Mega Caballero para Arena 7, esos mazitos están buenardos. Aquí les traigo uno que también está ahí, pero bueno, como también tiene Minero, va muy bien y no puedo dejarlo fuera de este top 3 y la verdad va genial. Además de eso tiene mini P.E.K.K.A. Príncipe. El príncipe lo puedes cambiar tranquilamente también por un príncipe oscuro o puedes poner una valquiria. Eso ya es a gusto de cada quien. También esos mismos cambios van con el mini P.E.K.K.A. Además de eso tenemos rompemuros, esbirros y la mosquetera. Los rompemuros los puedes cambiar por un barril de duendes, también estaría bien, o un bombardero, no estaría nada mal. Pero bueno, además de eso tenemos la descarga. Y bueno, panitas, pasamos contra Big Untichi. Big Untichi, vamos a ver cómo nos va. Bueno, sencillo, este mazo es de presionar, de fastidiar al rival, de ir haciendo daño progresivo con el minero. Uy, y siento que este señor viene con ballesta, lo cual me complica un poco al no tener yo hechizo fuerte. Esa es la complicación que tengo yo ahorita. Estoy casi seguro que tiene ballesta este joven acá. Espero equivocarme, pero lo siento. Bola de fuego, tronco, arqueras, esqueléticos. Lo huelo. Voy a atacarle un poco. Sí. Bien en la mosquetera. Bien la mosquetera. Bien. Perfecto. La mosquetera es Dios. Yo sé que tiene ballesta. O capaz es ciclo de hechizos. El popular tumbar a hechizos, pero lo dudo. Esbirritos. Mira, ya está. Salta. Y le hacemos un buen daño. Nos quitamos eso. Ok. Metemos un zap acá. Bien, perfecto. Uy, mira ese zap. Uy, Dios, si ese mega caballero pegaba. Era el mejor zap de la historia. Quiero que lo sepan. Para ver. Es que una partida sin hechizo fuerte, la verdad tengo un poquito de desventaja. Ese es el problema. Muy bien aquí el minero. La verdad bastante bien. Ponemos esto para que tanquee. Uy, me caballero acá. No me queda mucho. Uy, vamos. Vamos que le das. Le da. Bien. Hasta ahora ha salido bien, los rompemuros muy bien utilizados. Mosquetera desde atrás. Me va a lanzar posiblemente una bola de fuego, pero quiero que la gaste. Ahora podemos atacar con los esbirros un poquito más tranqui. Metemos un mini P.E.K.K.A. para presionar al rival. Metemos un zap aquí. Bien ahí. Y los esbirros quedan con el mini P.E.K.K.A. Bien. Y ese esbirro pegando. Maravilloso. Mira, lo sacamos de ciclo, muchachos. Lo sacamos de ciclo. Y el mini P.E.K.K.A. ¡Boom! Eso es, bebé. Esa es. Vean qué presión metimos. Vean lo importante que fue que yo lanzara la mosquetera atrás para que él gastara su bola de fuego. Y luego no tuvo cómo defenderme más. Y yo gané la partida. Vean que es jugar con el mazo, muchachos. Jugar con el mazo y ir que el rival gaste las cartas para que tú puedas atacar. Va muy bien. En contraataques va muy bien. Y ahora pasamos con el último y tercer mazo. Y bueno, panitas, por último tenemos este mazo que es un Miner Globo. La verdad va de maravilla. Y bueno, esta es una versioncita del clásico 2.9, pero esta vez con Torre Infierno y Valquiria, debido a que no tenemos ni Torre Bombardera ni el Golem de Hielo. La verdad es un mazo que va muy bien. Y bueno, además de eso le incluí un hechizo fuerte que va muy bien, que es la bola de fuego en estas arenas. Y la verdad la bola de fuego va bien en prácticamente todas las arenas. Creo que es el hechizo más fuerte hoy en día. Pero bueno, la idea es tanquear con el minero, lanzar el globo de manera que el minero reciba el daño de las torres y de las unidades, defender
con la Torre Infierno también puedes lanzar una Valquiria Globo y que la Valquiria sea la que reciba el daño, la mosquetera para defender o quitarse las unidades aéreas que molesten a nuestro globo, la descarga para quitarse las Torres Infiernos o dragones infernales que puedan llegar a aparecer, y además de eso el barril de bárbaros que ayuda muchísimo contra esos barriles de duende que molestan un montón. Bueno, el barril de bárbaros está, puedes poner un tronco, pero a mí me gusta que el bárbaro, porque también lo puedes usar para tanquear el globo. Igual vamos a ver todo eso en partida. Y bueno, panitas, empezamos. Vamos contra O. Creo que es una O, ¿no? O un 0. No sé. Pero bueno, la idea de este mazo es... Puedes empezar con esto aquí así. Lamentablemente lanzo a los murciélagos. Yo me emocioné. Y ese globo no llega a torre... Llega a dar el daño de muerte, pero no llega a pegar. Triste. Triste, pero cierto. Ok, Torre Infierno. Barrilazo. Buen barril. Bien. Bien, defendimos. Tranqui, chill, sin mucho apuro. Ya sabemos que necesitamos tener el zap para esos murciélagos fastidiosos que él me puede llegar a sacar contra mi pobre globito. Entonces, veamos, ¿cómo vamos a defender esa bruja? De una manera muy sencilla, le ponemos esta Valquiria en la cara. En la cara. Voy a esperar. Esa Valquiria igual... Creo que llega a pegar por lo menos bueno, ya no pega nada. Ese dragón nos los vamos a llevar a la tumba. Voy a dejar que tranquilamente... Pum. Ok. Yo voy a lanzar esto aquí así. Esto siempre es útil. Bien. Torre Infierno acá. Lo más pegado porque no me daba el tiempo para sacar la Torre Infierno y que se desviara el monta. Pero bueno, la idea es esa. Miren cómo hemos hecho ya daño mediante la explosión del globo, el minero, la bola de fuego. Esa es la idea de este mazo. Si el globo nunca llega a pegar a la torre, no es un problema. Obviamente si llega a pegar, mucho mejor. Pero la idea es hacer ese daño progresivo. Vamos a ver ahora cómo manejamos esto aquí. Metemos la Valquiria desde aquí atrás. Pero voy a esperar un poco y ahora sí le meto el barril. Meto el barrilazo, chum. ¿Y qué ponemos nosotros? Este globito, ponemos esto por acá. Mira, uy, él se equivocó ahí. Tenemos zap para los murciélagos. Bien, tenemos esto para la mosquetera, que la mosquetera hace mucho daño al globo. Mira, ahí nos quitamos, bien. Acá vamos a recibir daño. Mira, ya tomamos la torre. Perfecto, pero ahora hay que defender esto porque nos emocionamos antes. Minerito defensivo. Minero siempre defensivo, tanqueando a la mosquetera, todo hermoso. Hermoso, muchachos. Va magnífico. Mira, pum. Vean como en un solo ataque tumbamos todo. Ahora, ¿qué nos podemos poner? Quedan 21 segundos. Pongámonos defensivos, muchachos. No nos volvamos locos. Vea, un error de él. Bola de fuego acá. Con la bola de fuego eliminamos todo eso. Valkyria aquí. Defiende todo, papá. Defiende todo. Tranquilito. Vean que este mazo se juega solo. Muchachos. Nos limpiamos las manos. Fue nuestra tercera victoria con este mazo y el tercer y último mazo de minero para Arena 7. Pasemos con el resumen y favoritos. Y bueno, panitas, estos fueron los mejores mazos con minero para Arena 7. Mazos para Arena 7 con el señor minero. Pero bueno, vean que sinceramente mi favorito obviamente es el primero que vieron. Ese gigante doble príncipe. Lo amo, pero sinceramente también disfruto estos ciclados. Estos ciclados de minero con globo van muy bien. Me parecen súper interesantes. Y la verdad es que si los dominas vas a subir muchísimas copas. Como siempre les recuerdo que los mazos, todos en su totalidad, van a estar en nuestro bello y hermoso Discord. Que se los voy a mostrar acá de una vez para que lo vean tranquilamente. Vean que, bueno, aquí estoy, creo que los mensajes con el señor Gun Matías. Pero, uy, este es el Super Ser Creator. Vamos a aquí a ver. Vean las diferentes arenas. Estos son los mazos con Mega Caballero para Arena 7. Pero ustedes pueden buscar aquí en mejores mazos por cartas. Mira, Gigante Noble, Mago Eléctrico, lo que ustedes quieran, pero además de eso también por arenas. Y bueno, acá en Arena 7 van a encontrar esos mazos con minero y muchos otros mazos que ya he estado poniendo. Pero bueno, panitas, espero que les haya gustado el video, la verdad que hayan disfrutado de estos mazitos y que suban muchísimas copas. Como siempre, los espero en los comentarios, espero su buen like, suscríbanse, activen esa campanita y los espero en el siguiente video.